Buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis, el Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. En principio, presentamos nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación Continua, por permitirnos este espacio para estar con ustedes y tocar tópicos de actualidad social. En esta ocasión, el tema que nos va a ocupar son los estereotipos de género en la salud de las mujeres. Y damos una cordial bienvenida, y es un privilegio que esté con nosotros y haya aceptado estar con nosotros en esta ocasión, la doctora Julieta Morales. La maestra Amparo Apolinar nos va a dar una breve reseña, que como ustedes ya saben, siempre nos dan muy breve reseña. Por favor. Gracias, doctora. Bueno, la doctora Julieta Morales Sánchez es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Es maestra y doctora en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con el título de especialista en Derechos Humanos y con el doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Es autora, junto con el doctor Sergio García Ramírez, del libro La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos 2009-2011, y ha coordinado diversas obras y publicaciones múltiples en artículos en revistas acreditadas nacionales y extranjeras. Ha sido ponente en diversos foros en países como España, Brasil y Colombia. Se ha desempeñado como asesora en diversos organismos gubernamentales, como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, asesora de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, asesora en el Instituto Federal Electoral, directora general adjunta de lo contencioso en la Comisión Nacional de Seguridad, y bueno, actualmente se desempeña como directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el ámbito académico, es profesora por oposición en la Facultad de Derecho en los niveles de licenciatura, especialidad y maestría. Es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Bueno, como les hemos indicado, nos vamos a referir el día de hoy a los estereotipos de género en la salud de las mujeres. El grupo inicial que vamos a considerar es el de los adolescentes. Esta etapa de la vida que transcurre entre los 10 y los 19 años es un periodo del paso de la niñez a la adultez, es un periodo crítico en razón de que hay cambios físicos, emocionales, intelectuales, sociales, espirituales. Es el periodo de formación de ese proyecto de vida de cada uno de los seres humanos y sobre todo construir la propia identidad. En este periodo de crisis se va a cuestionar varios aspectos, entre ellos la dependencia de los padres, la búsqueda de la independencia, el cuestionarse el principio de autoridad, el interés por las amistades o la importancia de pertenecer a grupos. Ante esto también los adolescentes tienen que adaptarse a un nuevo cuerpo, a una nueva visión. Los padres dejan de ser el personaje principal y se va a buscar más la aceptación o la aprobación de los pares. Empieza a ser atractivo el sexo opuesto y podríamos decir son temerarios, o sea, no tienen límites. Al final es una etapa de vulnerabilidad. Y en esta etapa de vulnerabilidad, en esta ocasión vamos a tocar con la doctora Julieta Morales tres aspectos de interés, que son el embarazo precoz, el matrimonio adolescente y cómo influyen los estereotipos de género en la salud de las mujeres. Ante este panorama, doctora Morales, ¿cuál sería el panorama de los embarazos de adolescentes en México?
Muchísimas gracias, doctora, por la pregunta. Es preciso señalar que según la OCDE, México experimenta una alta tasa de embarazos adolescentes, mientras que la media nacional está en 15 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años. La porción para México es de 74 nacimientos por cada 1.000 mujeres en el país. Esto demuestra que prácticamente triplicamos, más de las 3 veces se triplica la cantidad de embarazos durante la adolescencia. Esto claramente tiene problemas estructurales que abordaremos en las preguntas siguientes, pero es un tema prioritario en la agenda pública por la necesidad de ofrecer respuestas puntuales para asumir los retos que tenemos en dicho tópico. En este sentido, que presenta una problemática importante para la sociedad y para los adolescentes, ¿cuáles serían las causas que están llevando a que las adolescentes se embaracen? Bueno, según las cifras de CONAPO, nos dice que el uso de los métodos anticonceptivos durante la primera relación sexual es bastante escaso, debido a que no se planifica, no se planea cuándo va a ser la primera relación sexual. Entonces, aunque los chicos tengan información, las chicas, sobre cuáles son los métodos anticonceptivos disponibles, lamentablemente no planean la utilización o no los tienen disponibles para el momento de la primera relación sexual. El índice es bastante alto y asimismo se observa una situación específica en mujeres indígenas que en muchas ocasiones desconocen cuáles son los métodos y cómo utilizarlos para poder planificar, digamos, el número de hijos y el espaciamiento de estos, tal y como lo prevé el artículo 4 de la Constitución. En ese sentido, estas causas de los embarazos no deseados atienden a factores estructurales. Tendríamos en México que fortalecer la educación sexual de jóvenes, de las y los jóvenes, en el sentido de hacerlos responsables y que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, pero con total y plena responsabilidad por la salud de su cuerpo, no solamente por embarazos no deseados, sino también por enfermedades de transmisión sexual que van a la alza en nuestro país. Claro, lo que nos llama la atención es precisamente estas cifras en que los jóvenes conocen los métodos anticonceptivos y sin embargo no los están usando, algo está fallando ahí. Y sobre todo en el grupo que nos ocupa de 15 a 19 años, también la ENAI, las estadísticas, junto con las del Consejo Nacional de Población, nos dicen que en este grupo de edad de 15 a 19, un 29.2 ya inició su vida sexual, un 16.4 son sexualmente activos, y lo más grave es que un 44.9 no utilizó protección en su primera relación sexual. Sin embargo, en muchos casos es por una mala información y que piensan que en esa primera relación sexual no pueden quedar embarazadas. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto, no? Es decir, ¿fomentamos más la educación sexual o qué está pasando? Bueno, ya nos queda claro que conocen los métodos anticonceptivos, pero no los usen. Y esto va a dar como consecuencia un embarazo en la adolescencia que va a afectar tanto al núcleo familiar como obviamente al contexto social. Claro, el reto yo considero que tiene que ver con la familia, pero también con la sociedad. Es decir, cómo permeamos en el sistema educativo una educación sexual libre de estereotipos, de roles de género, que ofrezca información fidedigna a los estudiantes, a las y los chicos. Muchos de ellos obtienen información, por ejemplo, por internet o etcétera. Persiste todavía en algunos sectores la negativa de padres a hablar sobre sexo con sus hijos e informarles e incluso manejar con ellos el tema de métodos anticonceptivos. Entonces, creo que implica una renovación de mentalidad tanto al interior de las familias en México, de los diferentes tipos de familias que hoy viven en este país, como también de la sociedad mexicana, enfrentando el tema de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, pero también la prevención de embarazos no deseados. Claro, en este sentido es alarmante, sobre todo el número de niñas que se embarazan. Se calcula que cada día en nuestro país 24 niñas se embarazan y desafortunadamente un 60% de estas niñas son de estratos sociales muy bajos, lo que va a crear o está creando otro problema que es la feminización de la pobreza. Y entonces en este sentido, obviamente, es más preocupante, ¿no? Si de por sí las mujeres tienen un rol, no sé cuál es la palabra a usar,
Tradicional. Creo que fue muy amplio. Entonces, y que estamos viendo que estas jóvenes o estas niñas de alguna manera van a tener ya un hijo y que probablemente cuando tengan, según las estadísticas, de entre 20 y 29 años ya tienen dos hijos, esto va a implicar una serie de efectos que van a evitar el desarrollo, pues ya no diría yo profesional, sino personal, ¿no? ¿Qué pasa con estas niñas que se embarazan prematuramente? Exacto, embarazos no planeados, no deseados, traen como efecto truncar proyectos de vida. Algunos de ellos nacientes, ¿no? Cuando todavía se están gestando, digamos, en la concepción personal de cada chica. Pero las mujeres, cuando son madres a una edad temprana, digámoslo así, enfrentan mayores obstáculos, por supuesto, para seguir sus estudios, pero por otro lado también para obtener trabajos remunerados. Es decir, generalmente muchas de ellas se van a la economía de cuidado, como lo denomina la OIT, es decir, al cuidado de ascendientes y de descendientes en este caso, y esto hace que su trabajo, el trabajo doméstico, quede invisibilizado y además no sea remunerado y ellas pierdan empoderamiento. Asimismo, hay cifras oficiales, en este caso la ha expresado también la OCDE, que estas jóvenes tienen 4 veces más posibilidades que los chicos, hombres, de ser ninis, este grupo que caracterizamos como las y los jóvenes que ni estudian ni trabajan, en este caso debido a la maternidad. En varios países, además, se ha comprobado, y esa también es una situación en México real, la pobreza en la que se sumergen debido a los embarazos no deseados, y esto hace y recrudece el círculo vicioso de reproducción de la feminización de la pobreza. Mujeres que no terminaron estudios, que son pobres, que se embarazan y que tienen hijas, que a su vez no van a ir a la escuela, no van a tener posibilidades de desarrollo ni de movilidad social o ascendencia social, y esto recrudece el problema de la feminización de la pobreza. En ese sentido, obviamente, también quizás podríamos considerar que un factor es la falta de autoestima de estas jóvenes que ven y una comunicación fluida, diríamos, con los padres, y que va a llevar a los jóvenes que no tengan metas claras ni definidas, ¿no? Decíamos, es un proceso de formación todavía de la personalidad, en donde no saben qué hacer, y que el reconocimiento de los extraños o de los pares es muy importante. Y en este sentido muchas veces van a depender de estas opiniones. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar con la sugerencia que nos hace la maestra Amparo Apolinar de las películas de esta semana. Gracias, regresamos con ustedes. Estamos en corte, maestra, continuamos en 2 minutos. Sí, la maestra Julieta se nos está congelando. ¿Podemos apagar el aire? Yo me puse el abriguito. Sí, pero podemos apagar. Ah, no hay problema, yo pensé que por maquinaria o algo tenían que tenerlo. No, es que está prendido el aire, ¿Sí? pero Bueno, entonces ya me puedo quitar esto. para no... Empezamos nerviosos, pero ya luego calentamos motores. Ya sí, lo vi. Sí, así ya te vas relajando y ya va saliendo esto. Ay, sí. Mejor. Bueno, es que la verdad siempre impacta. Acércate al micrófono, porque si no, no se te... Entonces, ¿no? No, y es tema, híjole. Yo estoy pensando en cada palabra que estoy diciendo, decir, espérate, el bloque conservador. No se vaya, no sé qué. Bueno, que la CNDH tiene posturas muy claras en muchos temas, pero... Sí, no, bueno. Sí, pero que sea, no vamos a tener 2 millones, como dice Carlos. Me queda claro. Pero, sí, debemos reconocer que hemos incrementado nuestra audiencia. Pues yo creo que es de los que también más jala, ¿eh? Porque toca temas que son, ¿no? Pues eso esperamos, pero porque sí. de pronto lo jurídico, tan jurídico, híjole, güey. No más a nosotros, se nos interesa, pero... Y a veces ni a nosotros. No, sí, la verdad. Sí, aquí no hay, ¿no? Yo tenía de las cifras estas de
O sea, yo sabía que padecemos mucha diabetes las mujeres, ¿no? Pero no lo confirmé ahorita preparando la entrevista. Sí, el número es altísimo. Continuamos en 15 segundos. Regresamos nuevamente con ustedes en el programa Societatis. Estamos en este momento ocupándonos del embarazo en adolescentes y cedo la palabra a la maestra Amparo, que nos va a dar la sugerencia de la película de esta semana. Gracias, doctora. Bueno, pues nuestra sugerencia de esta semana es la película llamada Juno. Es una película de 2007 que fue dirigida por Jason Reitman y fue escrita por Brooke Busey Hunt. Se estrenó el 8 de septiembre de 2007 en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Fue galardonada con múltiples premios. Destacamos fundamentalmente 4 premios Oscar. Bueno, la nominación a 4 premios Oscar: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz. Y ganó por Mejor Guión Original, que fue por Brooke Busey Hunt. Tuvo 3 nominaciones al Globo de Oro, incluyendo Mejor Película, Comedia o Musical. Bueno, ¿de qué va la película? La película sigue la historia de Juno McGough. Es una adolescente de 16 años de Minnesota. Es ingeniosa, culta, observadora y sobre todo sarcástica. Sin embargo, ese sarcasmo no es más que una coraza para ocultar sus miedos y dudas, como toda adolescente de 16 años. Juno decide tener relaciones sexuales con su amigo y fruto de esa relación, pues ella queda embarazada, ¿no? Aunque inicialmente se inclina por abortar, opta por tener al bebé y darle una adopción. Con la ayuda de su amiga, Juno busca en el periódico y encuentra una pareja joven y acomodada, Marco y Vanessa Loring, quienes desean adoptar a su primer hijo. Ella considera que esta es la pareja ideal, que le dará un hogar apropiado a su bebé. Y bueno, respaldado por su familia, pues Juno decide conocer a los Loring. Sin embargo, a medida que Juno se acerca más y más a esta relación de pareja, pues en realidad se da cuenta que lejos de estar muy cercanos, en realidad se está rompiendo. A medida que el embarazo avanza, los cambios físicos de Juno reflejan su crecimiento personal, demuestran su madurez y valor. ¿Qué es lo que se reconoce de esta película? Bueno, pues que es una película que muestra a las jóvenes, ¿verdad?, que algo que generalmente no se ve en las películas, que son ellas mismas. Las chicas de este film son inteligentes, graciosas, sencillas, pero sobre todo son humanas, ¿no? Y no los estereotipos que generalmente nos presentan los medios de comunicación. La película trata un tema que no es el amor, el romance o el respeto a la vida, sino más bien el triunfo del proceso de maduración y desarrollo emocional de una persona. El personaje de Juno muestra nuevas posibilidades de cómo pueden llegar a ser las jóvenes. Su nombre, el nombre de Juno, no es un nombre elegido al azar, forma parte de la mitología romana y en la cultura griega equivaldría a la diosa Hera, ¿no?, que tiene que ver con todo lo referente a la maternidad, a la fertilidad, a los nacimientos. Juno representa el trayecto que se recorre desde la adolescencia hasta la madurez, ¿no?, que es un camino que muchas veces se recorre a contracorriente, en contra de la familia, en contra de la sociedad. Es un camino complicado, como lo sería un embarazo para una adolescente a la edad de 16 años, ¿verdad? Ella pasa por varias fases y su visión de la vida cambia, pero de una forma tal que no deja de ser ella misma, ¿no? Esa es nuestra recomendación de la semana. Muy bien. Para continuar, yo voy a tomar unas palabras de Mina Galindo, una maestra revolucionaria, feminista y política, que fue promotora de la ley del divorcio y del voto a la mujer. Ella expresó en el Congreso Feminista de Yucatán una ponencia que intituló La Mujer del Porvenir, en donde dice lo siguiente: el instinto sexual no tiene iguales consecuencias para el hombre que para la mujer. En tanto que la mujer puede quedar marcada, embarazada, el hombre es considerado una calavera agradable. Entonces tiene efectos muy distintos, y aquí veríamos otra vez la perspectiva de género. Y obviamente este es un problema agudo ahorita, que los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 pues tienen entre sus metas esto de disminuir la tasa de mortalidad materna, se espera a 70 por cada 100,000, o la mortalidad neonatal a 12 por cada 1,000 nacidos. Tan es así que se ha establecido el día 26 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Y se considera a nivel mundial
que el 20% de los nacimientos son de adolescentes. Esto significa alrededor de 16 millones de niñas al año, y lo malo es que se considera que hay aproximadamente 70,000 muertes de este sentido. Mi querida Julieta, algo vinculado precisamente a esto que estamos hablando es el matrimonio adolescente. Es decir, muchas veces los padres ante un embarazo no deseado o ante un embarazo, pues toman la actitud de casarlos, diríamos, llanamente. Tú que conoces muy bien, y es tu marco de trabajo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿qué establece al respecto? Es decir, porque esta idea de que los padres obligan a casarse a los hijos, ¿cómo se vincula o cómo establece el marco jurídico este problema? Muchas gracias por la pregunta, mi querida doctora. Justamente es importante que las y los padres tengan en mente que el artículo 45 de la Ley General prevé que se establecerá como edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años. Esto es muy claro porque INEGI maneja algunas cifras con corte a 2015 que dice que se llevaron a cabo en el país 20.782 matrimonios donde la mujer era menor de edad. De ellos, el 89% de estos matrimonios, el cónyuge, el hombre, era mayor de los 18 años o más. Pero las niñas eran todavía eso, niñas menores de 18 años. En 2017, antes de cumplir 18 años de edad, el 23% de las mujeres mexicanas ya se ha casado o vive en unión conyugal. Otro de los temas ya no solo es el matrimonio, sino también la llamada unión libre o el concubinato, que se da en muchos espacios antes de los 18 años. De acuerdo con UNICEF, Chiapas obviamente es el estado que tiene el índice de desarrollo humano más bajo, pero también es el que presenta el mayor porcentaje de niñas y adolescentes casadas o en unión libre, con un 44% de sus niñas ya casadas en unión libre. Y le sigue Guerrero con un 42% y Oaxaca con un 39%. Son cifras muy altas porque estás hablando que la mitad de tus niñas está en estos estados, en Oaxaca, en Chiapas y en Guerrero, están ya casadas o en unión libre en, digamos así, violación del artículo 45 de la Ley General. Claro, la tendencia es esta, ¿no? De que los estados empiezan a regular como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, y en este sentido la Ciudad de México el 13 de julio del 2016 hizo la reforma correspondiente. En 2015 Oaxaca, y pensamos que en cascada van a ir los estados modificando su legislación, en razón de que también viene de sugerencia de las Naciones Unidas, sobre todo para el caso de México, que señalaba que además México tenía edades distintas para los niños y para las niñas, o para los hombres o para las mujeres. Tradicionalmente las mujeres en una edad más pequeña, que estaba en 14 y 16 y luego 16 y 18, entonces hubo una recomendación especial para México que además diera tratamiento igual, ¿no? Y estableciera los 18 años. El informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que precisamente se intitula Maternidad en la Niñez, pues refleja un poco lo que nos está contando la doctora Julieta, de que en las regiones más pobres hay mayores nacimientos y relaciones previas. Así, este fondo o este informe dice que en los países en desarrollo los embarazos de adolescentes son dentro del matrimonio, en cambio en los países desarrollados son fuera del matrimonio. Y esto también quizás porque los jóvenes, siento yo que hay una tendencia ahora que no quieren casarse, o sea, no sé si va dejando de estar de moda o ya es una forma de presentar su rebeldía, ¿no? Obviamente que cuando esto sucede, como bien decías, todavía la legislación no es uniforme, porque de lo que vimos rápidamente en este informe, 158 países consideran la edad legal los 18 años, por lo tanto ya no necesitarían la autorización de los padres. 146 países admiten el matrimonio a menores de 18 años con el consentimiento de los padres o en algunos casos con una autoridad, y 52 países aceptan el matrimonio de menores de 15 años con autorización paterna. Claro que esto tiene que ver un poco con el contexto sociocultural de cada país, aunque sí las Naciones Unidas están haciendo
acciones muy importantes para lograr una armonización legal, para establecer, digamos, en todo el planeta, que fuera 18 años. A nivel internacional, ¿qué establece? O sea, aparte de que nos has dicho ya la Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, en el caso de nuestro país, pero México quedaría sujeto también a algunos instrumentos internacionales. Sí, hay una serie de pronunciamientos de ONU y de UNICEF donde ellos claramente plantean su postura sobre el tema y dicen, por ejemplo, ONU es muy fuerte en los términos que maneja, sostiene que el matrimonio de niñas y las uniones tempranas constituyen una violación a los derechos humanos de las niñas y son consideradas como prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas. Impacta su desarrollo futuro y el de sus familias e incrementa la discriminación y la violencia en su contra. El posicionamiento de ONU, de Naciones Unidas, es muy claro, y en cuanto a UNICEF dice que no puede considerarse que hay consentimiento libre y cabal en las uniones en las que al menos una de las partes es excesivamente inmadura. Aun cuando digas es menor de edad, pero tiene el consentimiento para casarse o la autorización de los padres que podría sustituir ese consentimiento, realmente el consentimiento podríamos entenderlo así, o está viciado o simplemente no puede darse en virtud de la inmadurez en la que se encuentra todavía la niña o la adolescente, dependiendo cada caso. Sí, en ese sentido pues, quedaría muy visible, ¿no?, que hay una violación a los derechos del niño, a la Declaración de los Derechos del Niño, porque obviamente pensemos que no tienen pues, la madurez, ¿no?, la responsabilidad de decir, y no están decidiendo por sí mismas, sino terceros, aunque sean los padres, son los que están llevando a cabo esta decisión. De hecho, hubo una campaña de las Naciones Unidas que se intituló Únete, que era precisamente desde dos perspectivas. Una, evitar la violencia de las mujeres y las niñas, y las uniones tempranas, que justamente se llamó de la A a la Z, entendiendo A de Aguascalientes y Z de Zacatecas, para llevar a cabo esta campaña, que al final es sensibilizar a las familias, ¿no? Sin embargo, volvemos a lo que comentábamos en el apartado anterior, de la pobreza, ¿no? Que tendríamos que decir con tristeza que a lo mejor dentro del núcleo familiar se ve como una persona menos a sostener, y que pues sea asumida esta responsabilidad por terceros o otras personas, y que llevaría a lo que señalabas de que muchas veces estas niñas se contraen o les hacen contraer matrimonio con hombres mucho mayores que ellos. En este sentido, ¿cómo va a afectar esto los roles y los estereotipos de género en las mujeres, o específicamente de lo que hemos hablado, en la salud de las mujeres? Sí, el tema de roles y estereotipos es sumamente importante si entendemos a los roles como una división sexual del trabajo, como las tareas o funciones que tienes que desempeñar, y a los estereotipos como estas preconcepciones que tú tienes que cumplir en razón del sexo con el que naciste. Por el hecho de ser mujer u hombre tendrías que comportarte de determinada manera, o hacer determinadas cuestiones, o cumplir determinadas aspiraciones que son impuestas, digamos, culturalmente, por el estereotipo cultural vigente. Entendiendo esto como roles y estereotipos, resulta que muchas ocasiones se ha identificado la salud de las mujeres como solamente la salud sexual y reproductiva, es decir, no pensamos en un concepto integral de salud para las mujeres. Si nos trasladamos al concepto de la OMS o la Organización Panamericana de la Salud, donde dicen es que la salud es el completo estado de bienestar físico, social, psicológico, mental de las personas. Y entonces pareciera de pronto que no todos tenemos salud realmente integral, y en el caso de las mujeres sucede algo muy parecido. Entonces estos roles y estereotipos perjudican por supuesto a las mujeres, porque les hace pensar que solo tienen que cuidarse en la etapa reproductiva, o cuidar cuestiones vinculadas a órganos reproductivos. Me refiero particularmente a Papá-Nicolau, colposcopía, es decir, pensar en cáncer de matriz, cáncer de mama, pero no pensar en un concepto integral. Y además también se expone a la salud de los hombres. Los hombres también enfrentan afectaciones a la salud derivada de estereotipos y roles de género, en virtud de que asumen conductas más agresivas en cuestión, digamos, de su comportamiento habitual cotidiano, y también cuidan mucho menos su salud.
son personas que tienen menos seguimiento de la salud y por lo tanto también la esperanza de vida se ve afectada en el bloque de hombres debido a estas concepciones culturales. Claro, es más difícil con todo el respeto que me merecen, ¿verdad? que los hombres vayan a los hospitales o a ser atendidos, ¿no? Y yo creo que el problema de la automedicación se da más en los hombres que en las mujeres. No sé si a veces las mujeres exageran, ¿verdad? Y cualquier cosa raudas y veloces, ¿verdad? Que luego no se ve tan raudas y veloces por los índices de cáncer o de cáncer de mama, como bien decías, que muchas veces en este tipo especial de cáncer sí la prevención puede ser muy importante y quizás por eso hay tantas campañas al respecto, ¿no? De sensibilizar que las personas vayan. Ante esta perspectiva, ¿cuáles son los retos que se presentan? Esa salud integral que hablamos en el caso particular de las mujeres. Bueno, justamente, mi querida doctora, usted hablaba de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 y el objetivo 3 habla de la necesidad de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades. Esa, digamos, sería una meta mundial de la humanidad a cumplir para el 2030. En ese sentido, es importante tomar en cuenta cuáles son las causas de muerte actuales de las mujeres, porque resulta que nos vamos a encontrar con algunas sorpresas. Y en ese sentido vemos que sobresalen, por ejemplo, enfermedades del sistema circulatorio, que son responsables del 30% de muertes femeninas. Por ejemplo, enfermedades del corazón y cerebrovasculares. Entonces, esas son las enfermedades que nos están además afectando. Por otro lado, hay enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, pero es gravísimo, por ejemplo, la incidencia de la diabetes en las mujeres. O sea, las mujeres padecemos, el 17% de las mujeres padecemos diabetes, mientras que solamente sucede en el 13% de los hombres. Esto tiene que ver con feminización de la pobreza de la cual hablábamos. Tiene que ver con empezar a entender el tema de la salud, no solamente como un servicio, sino más bien como un derecho humano, que el Estado tiene la obligación de cuidar y de asegurar. Y en ese sentido, pensar en las causas estructurales que inciden. Por ejemplo, la pobreza. Si yo no tengo dinero para comprar alimentos, entonces sacrifico la calidad de mi alimentación. Esto va a redundar en un menoscabo de la salud. Y si además no tengo un servicio de salud eficiente, entonces voy a correr riesgos en el seguimiento de enfermedades degenerativas, crónico-degenerativas, como puede ser la diabetes. Esto también tiene que ver con factores socioculturales. Pensar, el gran reto realmente es la cultura en muchas ocasiones, y empezar a entender a la salud en interdependencia e indivisibilidad con otros derechos como la integridad personal y, por supuesto, como la vida. Combatir la pobreza y las causas estructurales que están afectando a la mitad de este país. Claro, al final la salud, pienso, no le damos la importancia, ¿no? Nosotros cotidianamente escuchamos de alguien que tengo un catarro o tengo así y realmente no le prestamos atención sin pensar en los efectos, ¿no? Esto puede ser una bronquitis, una neumonía, en fin, no quiero ser pesimista, pero vamos rápidamente a una pausa y regresamos con ustedes. Damos el corte, continuamos en 2 minutos. Sí, gracias. Ay, qué bueno que nos parece para poder echar relajo. Para que se relaje uno. Uy, sí. Oye, pero súper interesante. Yo digo que eso le interesa más a la gente. Pues eso vamos a tener pensamos. más rating que en eso de pelar. Ella sabe a retuitarlo en todas. ¿De qué habló el otro niño? El maestro de penal, ¿no sabes? No. Fue una entrevista al maestro Barragán, su vida. ¿Su vida? Ah, no, pues. Sin duda lo superamos. Y se está grabando. Pues con razón nos dijo que ¿Por qué me dicen que estamos fuera del aire? en el radio, en la Es que eso es atrás de cámara, no nos deja que nos vayamos. Entonces dice, esto está atrás de cámara. Sí, por favor, denme la información completa. O sea. ¿No? Saludos al maestro Barragán. Lo queremos mucho.
Agradecemos los 2 millones de personas Que nos ha dejan. dejado. O sea, será tan interesante su vida como para que tengamos 2 millones. Pues la próxima vez me entrevistan a mí. ¿No? Me van a censurar. Nos van a quitar el programa. Cuando vengan la próxima semana, ustedes chistositas. Ahora nos estamos divirtiendo. El programa que viene va a estar muy bueno también. ¿De qué va a ser el otro? Es que son temas más de la gente. Vamos a hablar sobre el papel de las mujeres en las películas Ah, mexicanas. está buenísimo, porque además reproducen Continuamos roles en 10 estereotipos. segundos. Sí, exactamente, por eso vamos a... De las novelas. ¿No? Regresamos nuevamente con ustedes en el programa del día de hoy que nos acompaña la doctora Julieta Morales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El tema que nos ocupa es la perspectiva de género en las mujeres. Quiero aprovechar este momento para recordarles, si ustedes tienen la gentileza de comunicarse con nosotros, nos puede ser vía Twitter, @societatissoc, o en el Facebook Societatis, o directamente al correo del seminario semsoc@derecho.unam.mx. Y cedemos el uso de la palabra a la maestra Amparo Apolinar, que nos va a dar otra sugerencia para este fin de semana, disfrutar de películas. Gracias, doctora. Bueno, pues otra de nuestras sugerencias que va en este tema de relación de embarazo adolescente es justamente El Pacto de Embarazo, que es una película para la televisión de 2010, dirigida por Rosemary Rodríguez. Está basada en un caso real que sucedió en Gloucester, Massachusetts, en los Estados Unidos, donde 17 alumnas hicieron un pacto de embarazo. Todo comenzó el 18 de junio de 2008, cuando la revista Time publicó que 17 chicas del Gloucester High School, ninguna mayor de 16 años, habían hecho un pacto de embarazo. ¿Sí? Esto consistía en quedar embarazadas todas al mismo tiempo y criar a sus bebés juntas, ¿no? En una sociedad tan tradicional como es Gloucester, Massachusetts, pues fue un escándalo mayúsculo, ¿no? Pero la sorpresa fue mayor cuando el director del centro escolar confirmó la existencia de tal pacto. Informó que incluso una de las jóvenes había recurrido a un vagabundo para lograr su propósito de quedar embarazada. El director comenzó la investigación cuando se dio cuenta de que la tasa de embarazos se cuadriplicaba, ¿no?, a la que normalmente ellos tenían o registraban anualmente en una institución educativa de aproximadamente 1.200 estudiantes. Pasar por la enfermería del instituto y solicitar una prueba de embarazo se había convertido en una práctica común entre un grupo de niñas menores de 16 años, ¿verdad? En pocos meses se habían administrado hasta 150 pruebas y cuando alguna de ellas recibía la noticia de que iba a ser madre, pues lo celebraba con gritos. Y choques de manos, dijo el director. Sin embargo, la alcaldesa de Gloucester negó la existencia de tal pacto, dijo a los periodistas que no habían absolutamente ninguna prueba de tal juramento para quedar embarazadas y culpó al aumento de embarazos a la falta de presupuesto para educación sexual, ¿no? Y pues a la glamorización del embarazo hecha por los medios. Incluso, ¿verdad?, en las calles de Gloucester se inculpó directamente a productos de ficción y bueno, uno de ellos fue la película precisamente de Juno, ¿no?, donde según desde la perspectiva de los habitantes, pues mostraba una historia, ¿verdad?, de una chica que decidía tener a su hijo antes de haber alcanzado la mayoría de edad, ¿no? Se afirmó por parte del equipo directivo, sin embargo, que las niñas veían a la maternidad como un estatus que se les iba a dar y sobre todo que les iba a dar la impresión de ser adultas e independientes, pero sobre todo que iban a ser queridas sin condiciones, ¿no? En razón de esto, pues muchas chicas se argumentaba que ese era el propósito de quedar embarazadas. Un caso similar se dio en Chile, donde en un liceo en Colina, Chile, 40 alumnas quedaron embarazadas. ¿Cuáles eran las características en común? Pues falta de un proyecto vital, ausencia de los padres como figuras afectivas y la negación de la sexualidad dentro de la familia, ¿verdad? Expertos afirman que este fenómeno se da en sectores
medios y alto, ¿no? Entonces es nuestra recomendación de la semana. Gracias, doctora. Gracias. Voy a retomar unas palabras de Agatha Christie para como cerrar estos apartados, que dice: una de las cosas más afortunadas que pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz, pero 1.100 millones de niños hoy en día pueden ver frustrado su destino por la falta de oportunidades a causa de un matrimonio infantil o un embarazo precoz, por lo que debe ser prioridad respaldar su desarrollo. Y cambiando de temática, y también me voy a apoyar en unas palabras de Dulce María Sauri Riancho, que dice: hace una centuria, las mujeres alcanzaban la mayoría de edad hasta los 30 años, en tanto que los hombres lo hacían a los 21. Las mujeres quedaban encomendadas a través de la figura jurídica de las curatelas, que les impedía tomar decisiones sobre sus bienes. Muchas de ellas contraían matrimonio a los 13 años, morían de parto y tenían que soportar calladamente el abuso de su pareja con tal de no perder su respetabilidad ante una sociedad que solo admitía a una mujer sola si era viuda. Las mujeres nacían, se reproducían, hacían tortillas y morían. Nada más era la condición de discriminación femenina en todo el país. Y tomo estas palabras para mi siguiente cuestionamiento, mi querida Julieta. ¿Cómo va a influir la violencia de género en la salud de las mujeres? ¿Cuál es la relación, si es que se da o si no se da? Ay, buenísima pregunta, mi querida doctora. A ver, la violencia de género justamente es multicausal y multifactorial. Y es un fenómeno complejo que no podríamos simplificar. Pero debemos de entender, y eso es bueno para el auditorio, que hay diversos tipos de violencia. En muchas ocasiones pensamos que solamente la violencia es la violencia física, el ojo morado, la costilla rota de las mujeres por sus parejas. Eso es incorrecto. Esa es una forma de violencia, pero hay otras. Está la violencia sexual, está la violencia económica, está la violencia institucional, está la violencia psicológica que pueden ejercer muchas personas en contra de sus parejas o de sus hijas, etcétera, etcétera. Según el INEGI, y esta cifra sí es muy relevante, actualmente hay 46 millones de mujeres mayores de 15 años. Somos más de la mitad de la población, pero mayores de 15 años somos 46 millones de mujeres en México. Y se estima que el 66%, voy a repetir, 66% de las mujeres en el país hemos enfrentado al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en el espacio laboral, familiar, escolar o en relación con la pareja. Son cifras del ENDIRE 2016, una encuesta específica del INEGI para medir violencia. En ese sentido, vale la pena también precisar que además de la violencia familiar, y lo hemos visto en los últimos meses, el segundo ámbito donde las mujeres experimentamos mayor violencia es en la calle, en el transporte, entre otros lugares públicos por personas desconocidas. En ese sentido también es importante refrendar la violencia laboral contra las mujeres, porque la violencia laboral contra las mujeres aumentó en México. Para 2016 aumentó en 3%. Y en ese sentido registramos que un 23% de las mujeres sufre algún tipo de violencia. ¿Qué genera esto? Depende del tipo de violencia. Por supuesto, la violencia física tiene un menoscabo en la salud directamente por la afectación, digamos, a la integridad física de las mujeres. Pero la violencia psicológica puede ocasionar estrés, agudiza problemas de obesidad, de diabetes, de hipertensión y alguna otra serie de malestares vinculados al nivel de violencia. Y hay un tipo de violencia que es aún mucho más grave, que es la violencia feminicida. Los homicidios de las mujeres, muertes directamente por el solo hecho de ser mujeres, que también lo hemos vivido, y en nuestro país distintas entidades federativas, en distintos estados, hay ya alerta de violencia de género. Esto tendríamos que tenerlo muy en claro porque urge una política pública que fortalezca a las mujeres en el ejercicio de sus derechos, en la toma de sus decisiones de manera autónoma y responsable, pero también en la disminución de la violencia que estamos enfrentando cada día. Justamente debemos de recordar que en México las mujeres estábamos confinadas a la vida privada y cuando emergemos hace ya casi 70 años, poco más de 60 años, pues de pronto, claro que iba a haber otras manifestaciones, violencia laboral, antes no trabajábamos, ahora estamos en espacios y conforme vas ascendiendo puede haber más discriminación por situación de embarazo o por simplemente por el hecho de ser mujeres. Se abren aspectos de violencia que tenemos que visibilizar y no justificar y que tenemos además que defender y erradicar.
No podemos seguir naturalizando la violencia contra las mujeres y creyendo que así tiene que ser porque siempre ha sido así. Tenemos que cambiar ese chip en la mentalidad de los tomadores y las tomadoras de decisiones y garantizar que las mujeres puedan desarrollar un proyecto de vida digno, en libertad y sin violencia. Claro, aquí tenemos que decir que es difícil precisar otros ámbitos, es decir, realmente, como decías, la visión que tenemos es la mujer con el ojo morado y la fuerza física, ¿no? Pero hay otros tipos de violencia, como sería la psicológica, que entiendo que es mucho más difícil de detectar, mucho más difícil de exteriorizar, o de que la misma mujer se dé cuenta de que está siendo violentada, porque a lo mejor piensa que es una actitud normal o un actuar. En este sentido, por ejemplo, se ha insistido precisamente en las adolescentes, que cuando el novio les evita que se ponga un vestido o se maquille o se peine de alguna manera, pues es un síntoma inicial de violencia, y aquí sería nuestra recomendación tanto a las chicas que nos escuchan o a sus madres. Hay que tener mucho ojo con esto, porque parecería algo muy simple, ¿no? Te pongas ese vestido porque no me gusta, o no te queda bien, o te queda muy apretado, y ya es una manifestación de que eso puede ir a una mayor o más complicada situación. Y que queda claro que esto sería una violación a los derechos humanos. Ahorita me recordé y le voy a pedir a la maestra Amparo que nos comente un documental que vimos hace unos días, que pasamos en un diplomado que estamos haciendo precisamente, de la investigadora esta que disfraza a las mamás. Bueno, es precisamente en este ámbito de acciones en contra de la violencia, ¿no? Sobre todo en específico se enfoca en el acoso callejero. Es de Lima, es una investigadora que hace un ejercicio, ¿no? Precisamente da estadísticas de cuál es el número de acosos que las mujeres sufren en la calle, ¿no? Y entonces inició una campaña que es muy chistosa, pero se llama Sílvale a tu madre, en donde precisamente ella detectó chicos que acosaban a las chicas, ¿no? Y entonces, pues, cita a las mamás así que un poco incrédulas, ¿no? ¿Cómo mi hijo, verdad, va a ser capaz de faltarle a las mujeres? Y yo le enseñaba, y bueno, pues vamos a arreglarlas, a maquillarlas, vestirlas, o sea, ser otra persona, ¿no? Y entonces, pues, ponen a las mujeres, a las mamás, pasando ahí, entonces el hijo, pues, uno en específico sale de un edificio y el otro está en el trabajo, ¿no? Entonces, pues, el chico sale, va pasando a la mamá y ahí le da su piropo inapropiado, ¿no? Se voltea a la mamá y, bueno, se lo pone parejo, ¿no? Porque es donde ella se da cuenta. O sea, yo te he enseñado otro tipo de cosas, sin embargo, tú en la calle, ¿verdad? Acosas a las mujeres, les falta al respeto, ¿no? Y entonces es muy curiosa la reacción de la mamá, ¿no? En el otro caso específico igual, el chico está en el trabajo, pero pues ve ahí pasar a la chica, acá muy bien arreglada, su piropo, y sorpresa, es su mamá también, ¿no? Entonces se justifica, no, mamá, no soy yo. Es una campaña muy, muy curiosa, muy interesante, pero que sin embargo lleva eso, ¿no? A sensibilizar desde el ámbito de la familia en específico, ¿verdad? De las mamás, la función de las mamás que se encargan de educar a los hijos, ¿no? Que sí, efectivamente nosotros podemos darles valores y todo eso, pero sin embargo, ¿verdad? En la calle, pues muestran otra cara. Es una campaña muy, muy curiosa, ojalá puedan verla. Se llama así, Sílvale a tu madre. Está en internet. En internet, o sea, pueden ustedes verlo. Estamos ya con los minutos un poco apretados y finalmente en todo esto que hemos hablado, que en origen sería una violación de los derechos humanos, de las niñas, de las mujeres, ¿cuál sería la perspectiva o cómo ves el panorama a futuro? Yo sé que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está trabajando con mucho entusiasmo en tratar de modificar estos comportamientos. ¿Qué nos podrías sugerir? ¿Qué nos podrías señalar para que en nuestro actuar cotidiano y nuestra audiencia pues nos fijáramos en estos detalles y tratemos en la manera de lo posible modificar estas actitudes?
Bueno, en primera instancia, entender que las y los hijos son responsabilidad de ambos padres. Es decir, que tenemos que repartir de manera equitativa las responsabilidades familiares, tanto en tema de educación, que no es una carga o un trabajo exclusivo de las mujeres, sino que también los padres son parte fundamental en la educación de los hijos y que también tienen que sumarse a las labores las labores domésticas de manera igualitaria, así como las mujeres también nos hemos sumado a la manutención y a convertirnos ahora también en aportadoras o proveedoras del hogar. Es decir, entender y desafiar estos roles y estereotipos culturalmente asignados. En una casa, yo lo he dicho en algunos otros eventos, en una casa donde viven dos, limpian dos, pagan dos, ayudan dos y educan dos y todo dos. Y entender también que se ha transformado el concepto de familias, también tenemos nosotros recomendaciones generales en el tema, y particularmente que frente a cualquier situación de violencia o de discriminación que puedan enfrentar mujeres u hombres, u obstáculos para el ejercicio efectivo del derecho a la salud u otros derechos, que sepan que pueden acudir de forma gratuita a la CNDH todos los días del año, 24 horas al día, y que además hay línea de atención permanente para orientación, si no es con nosotros por cuestiones de competencia legal, pero se les orienta ante quién acudir. Y ahora mismo, por los hechos del sismo, tenemos a disposición una línea de atención psicológica para muchas personas que se vieron afectadas o que tienen todavía estrés postraumático después de los sismos de septiembre de este año, que estamos al servicio de la población. Ese sería el mensaje fundamental de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y estamos a su servicio y a sus órdenes. Mil gracias, mi querida Julieta. Nos hemos centrado hoy en el problema de las niñas y de las mujeres. Sin embargo, también hay que señalar que se da el fenómeno contrario, ¿no? La violencia hacia los hombres o hacia los niños, pero que es un fenómeno que también no es muy visible, sobre todo por el contexto cultural en nuestro país, pero bueno, poco a poco también se empieza a ser visible, porque hay una actitud, no quiero pensar que de revancha, ¿no? Pero vamos a igualar el comportamiento y que obviamente, sin embargo, pues seguimos teniendo la visibilidad de las mujeres y de las niñas que durante tanto tiempo y que ha costado tanto esfuerzo pues lograr unas mejores condiciones, y en este sentido pues la labor que desarrollas tanto en lo personal como institucionalmente en la Comisión de Derechos Humanos, pues nos deja un muy agradable sabor de boca, y seguramente que nuestra audiencia hará atención a lo que acabas de señalar de las funciones de la comisión, que seguramente se comunicará. No me resta más que darte 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Ha sido muy ilustrativa tu participación, nos has dejado muchos temas para la reflexión, y muchas gracias a nuestra audiencia. Muchas gracias, Julieta. Gracias por la invitación. Muchas gracias a la maestra Amparo.